Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 9 de enero de 2021 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Este es nuestro primer programa del año. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. 2021 será un año excepcional en la historia nacional. Se conjuntan tres hechos trascendentes: la fundación de la Gran Tenochtitlan, la conquista de México y la consumación de la independencia. Hoy iniciamos esta serie con Origen del hombre americano y de los náhuatl. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Lo que ustedes decidan compartirnos nos ayuda siempre a crecer. Todos ustedes son muy valiosos para nosotros. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra distinguida invitada, Nadia Cervantes Pérez, escritora lagunera, doctora en literatura virreinal y con especializaciones en antropología e historia, actualmente maestra de la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Ella habla varios idiomas, además del náhuatl. Nadia, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Gracias por la invitación. Y pues muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Bueno, por cierto, vamos a tener nomás como música de fondo, sonido de naturaleza, porque pues no tenemos seguridad a menos de que nadie nos diga posteriormente cuáles serían la música de los náhuatl. Pero entrando al tema, teóricamente el ser humano se genera en África, de acuerdo con las teorías científicas más aceptadas. Son teorías finalmente, ¿no? En aquella Eva mitocondrial, hace que 7 millones de años se calcula más o menos, y aquella Lucy famosa, y de allí el ser humano se extiende de África, se empieza a extender en diferentes oleadas por el resto del mundo. Llega a Asia, llega a Europa e inclusive con pues el pasar de los años, aquellos seres humanos empiezan a tomar características como colores de piel, colores de ojos, colores de pelo, algunos rasgos, de acuerdo a los cambios climáticos de los que estaban viviendo. Esa es la primera fase de la teoría del surgimiento del ser humano y de sus múltiples migraciones. No sé, Nadia, ¿qué más podríamos agregar sobre el tema? Así es. Bueno, sí, una cosa que me parece muy importante que nunca hay que olvidar, que sí, que el ser humano, como se ha dicho ya, proviene de África. Y pues no por meterme ahorita en la política, pero últimamente parece que se nos ha olvidado la importancia que ha tenido África en el origen de la cultura y la civilización en general. Y sí, en cuanto al hombre en América, más específicamente, como usted ya mencionó, pues hay varias teorías y el origen asiático del hombre americano es una de las teorías que, bueno, últimamente han tenido más fuerza, aunque también se ha propuesto que hubo migraciones desde la Polinesia, migraciones transpacíficas, o incluso desde Europa. Pero sí, resulta que hay todavía muchos misterios al respecto, sobre todo con cuándo llegaron exactamente, cómo llegaron. Pero bueno, finalmente parece que la teoría sobre la migración desde el estrecho de Bering, que conecta Asia con Alaska, es una de las teorías más, pues que ha tenido más impulso últimamente. Y bueno, se cree entonces que de ahí surgen diferentes grupos que van a constituir pues los diferentes pueblos indígenas del continente americano. Y bueno, hay también pues pruebas arqueológicas, genéticas, que pues dan luz a esta teoría, pero también últimamente desde la lingüística también se han logrado
trazar, digamos, estas genealogías. ¿Qué más podría decir al respecto? Pues que los indígenas del continente americano, desde el norte de lo que ahora es Estados Unidos hasta lo que ahora es Panamá, es una familia lingüística, la Uto-Azteca, que se llama. Y entonces esa es otra evidencia más de lo que une a todos a estos pueblos. Ahora bien, estoy totalmente de acuerdo con ello, nada más abundando algunos aspectos. Sí ha habido mucho la teoría de la migración a través del Pacífico Sur, hacia el cono sur hacia Sudamérica, y inclusive creo que algunos de los, que esta es una teoría nada más que resulta así medio rara, algunos de los primeros monjes, de los primeros misioneros cristianos, creían que aquellas famosas 10 tribus, de las 12 tribus de Israel, 10 se perdieron, de acuerdo a la Biblia, y que algunas de esas 10 tribus habían emigrado para acá, hasta ahí llega, pero no ha habido la más mínima comprobación, ¿verdad? Por supuesto, sí, sí, sí. Esas teorías de las que hablaba son más contemporáneas, pero claro, cuando los europeos, específicamente monjes españoles, llegan al continente americano, pues tienen también esta inquietud de saber de dónde vienen, pero sobre todo tienen esta idea de justificar su propósito evangélico en el Nuevo Mundo y entonces encuentran ciertas coincidencias entre historias bíblicas precristianas con las historias de los pueblos indígenas del Nuevo Mundo. Y entonces establecen estas coincidencias, digamos, y para ellos prueban que, por ejemplo, que los indígenas nahuas son descendientes de alguna de las tribus perdidas de Israel, que también Santo Tomás estuvo en el Nuevo Mundo y cuestiones similares. Pero bueno, eso era parte de la creencia del tiempo, de ese tiempo, de esa época, y también motivado por cuestiones religiosas y del imperio, ¿no? Para justificar una evangelización del continente. Sí, muy bien. Y bueno, pues sobre esto seguirá manejándose muchas teorías, muchas ideas. Realmente se han encontrado diferentes vestigios arqueológicos, algunos antropológicos. Entre ellos, por ejemplo, se habla de que se han encontrado restos humanos que van más allá de los supuestos 14,000 años, que sería la época en que fue el atravesar el estrecho de Bering. Se encontraba pues parte congelado, parte debido a las glaciaciones muy abajo de como hoy lo podríamos encontrar. Era un puente natural. Claro. Y pues se ha hablado hasta de restos humanos de 32,000 años de antigüedad, que cambiaría mucho la visión de una supuesta migración por el estrecho de Bering, pero eso sería suponer que nada más hubiese habido uno, porque la realidad de las cosas es que hubo muchas migraciones, ¿no? Sí, sí, eso es lo que las nuevas pruebas están aportando y bueno, ahora con estas nuevas tecnologías en la genética, pues esperemos que también, pues que podamos saber un poco más de cuándo, cuántas migraciones existieron y cuál es exactamente la relación entre todos los pueblos que después derivaron de estas migraciones. Bueno, muy bien, pues ya tenemos al hombre ubicado en América. Y ahora algo que para nosotros, para los mesoamericanos, para lo que sería la parte correspondiente, es trascendente, es cómo fue la migración de esos pueblos que llegaron desde, vamos a ponerlo así, por Alaska. ¿Cómo fue esa migración? Bueno, pues lo que podríamos, bueno, yo quisiera hablar específicamente de los pueblos de la Mesoamérica, en específico los nahuas, digo porque es lo que más conozco,
Pero bueno, se dice que incluso los nahuas vienen desde el norte y muchas historias de pueblos indígenas, de los nativoamericanos, también en Estados Unidos, se habla mucho de una migración del norte en sus propias crónicas y relatos, ¿no? Hablando de los nahuas, bueno, se sabe, se dice que los nahuas vienen de Aztlán. Aztlán siempre se ha ubicado en algún lugar en el norte, es un lugar mítico, pero que siempre se ha querido ubicar geográficamente, ¿no? Y sobre todo ahorita en Estados Unidos, con el movimiento chicano, todo es un grupo de académicos, de estudiosos, también de los pueblos indígenas, han querido localizar este lugar mítico de Aztlán en algún lugar en el norte y se le ha ubicado en diferentes lugares de los Estados Unidos, ¿no? Desde Nuevo México, pero otros dicen está en Oregon, otros dicen está en Utah. Pero pues otra vez son teorías y lo que tenemos en este momento son relaciones y relatos de los pueblos indígenas que realmente no lo ubican en un lugar exacto, ¿no? Es ese lugar mítico, pero por lo que sabemos con las teorías contemporáneas, sabemos que es algún lugar en el norte, sabemos que llegaron desde el norte del continente y pues ahí, por ahí debería estar. Ahora bien, parece ser que es algo natural del ser humano el buscar sus orígenes. Por supuesto. Esta idea de que recientemente o posteriormente se empezó a buscar el origen del ser humano no es de ninguna manera nueva. Tengo entendido que el propio Moctezuma II organizó un grupo de sabios que fueran a buscar Aztlán, ¿sí o no? Claro que sí, sí. Cuando sí, los aztecas ya estaban establecidos en Tenochtitlan, exactamente, Moctezuma manda a un grupo de sabios a buscar ese lugar mítico que supuestamente encuentran del que se dice pues que ahí pues el lugar es un lugar de la eterna juventud, ¿no? Pero sí, es algo completamente natural en todas las culturas y del hombre en general, querer encontrar el origen de la vida, ¿sí? El origen de su gente. Y qué mejor que también en esta fecha, ya que usted mencionaba la importancia del año 2021, que reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de un pueblo y sus orígenes, sino estamos hablando también de nuestros propios orígenes, ¿no? De dónde venimos nosotros como nación mexicana, qué es lo que nos conforma, cuáles son los pueblos que son parte de nosotros y cuáles son sus historias también. Y eso me parece muy importante y muy relevante platicarlo precisamente en este año que se van a celebrar, bueno, o se conmemora no solo la fundación de Tenochtitlan, pero también la caída de Tenochtitlan en 1521 a manos de los españoles, ¿no? Ahora bien, en este momento, ¿cuáles serían las diferentes teorías de la ubicación de Aztlán? ¿Realmente podemos considerar que Aztlán existió? Bueno, como le digo, depende de la disciplina desde donde se quiera explicar esta noción, ¿no? Yo, como especialista más que nada en textos literarios, aunque también históricos, yo soy muy, digamos, algo renuente en querer ubicar exactamente un lugar porque en las historias de los nahuas mismos no se ubica y, a veces cometemos el error de querer encontrar
un lugar físico, algo que es mítico. De algún lugar tuvieron que venir, claro, pero no creo que con lo que tenemos en este momento de fuentes lo podamos decir con exactitud, ¿no? Y como ya mencioné, como yo digo, trabajo en Estados Unidos, estoy familiarizada mucho con el movimiento chicano y de la importancia que ellos le dieron a encontrar el lugar. Bueno, desde esa perspectiva es importante para ellos ubicarlo en Estados Unidos, ¿no? Porque tiene muchas implicaciones importantísimas para ellos. Qué interesante. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar platicando porque creo que es algo que es innato del ser humano andar buscando el lugar de su origen. Creo que se ha buscado por muchos lados, por ejemplo, el paraíso perdido del Edén que habla la Biblia. Pero vamos a una breve pausa y continuamos. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con la doctora Nadia Cervantes Pérez. Ella es escritora lagunera y tiene especialidad en antropología e historia. Estamos platicando acerca de los náhuatl, que es ese pueblo entre real y mítico, porque es la cuna de todas las civilizaciones, particularmente la civilización mexica. Pero tengo entendido que los náhuatl, y ya nos dijo hace un momento, antes de la pausa, que habían emigrado. Inclusive hay documentos originales, autóctonos, que nos hablan de esa migración. Así es, sí, hay algunos códices de la época colonial y alguno que otro también antes de la época colombina que nos hablan de esta historia. Y bueno, cuando hablamos de los pueblos nahuas, cuando hablamos de pueblos nahuas, hablamos de muchos grupos que están, digamos, cohesionados por la lengua y la cultura. Pero específicamente los aztecas o mexicas, como también les decimos, escribieron o en su forma de escribir o pintar la historia de su pueblo y de su migración desde ese mítico Aztlán en el norte hasta su llegada a lo que hoy es la Ciudad de México, México Tenochtitlan. Y uno de estos documentos o textos es el Códice Boturini, que también se le llama la tira de la peregrinación, porque es como una tira de papel larga de 20 y tantos folios, con pinturas, no hay texto alfabético, en donde se puede ver esta migración, ¿no? Y es un texto muy interesante porque aunque es de la primera mitad del siglo XVI, o sea, ya cuando estaban aquí los españoles, ya en la época de la colonización, tiene muchos aspectos prehispánicos. Uno de ellos es precisamente que son pinturas y no es texto alfabético como a la manera europea. Y como ya dije, muestra las etapas de la migración desde Aztlán hasta México, aunque queda truncada, no está completo, todavía hay una parte que está faltante, ¿no? Y esta historia es la historia de la migración que más o menos dura unos 196 años. La salida de Aztlán se cree que sucede alrededor de 1168. Y bueno, y la llegada a Tenochtitlan varía dependiendo en diferentes fuentes. Algunos creen que fue en 1325, otros 1364 o incluso después. Eso no está 100% seguro. Y bueno, otra cosa interesante de este texto es que muestra muchos aspectos geográficos y entonces muchos de estos lugares se han podido identificar. Son lugares muy cercanos a lo que es hoy la Ciudad de México, que todavía algunos de ellos conservan su nombre original. Pero el principio de la historia, los lugares como Aztlán o Chicomostoc, son lugares míticos, ¿no? Que no se han podido realmente ubicar. Y en el caso, por ejemplo, de Chicomostoc, que quiere decir el lugar de las 7 cuevas, el lugar mítico de donde
tiene el origen la vida, ¿no? Y de donde salen los aztecas junto con otras tribus nahuas para emigrar. ¿Qué más podríamos decir? Algunos lugares que a lo mejor se pueden reconocer hoy en día, pues Xochimilco, Tula, son algunos de ellos, ¿no? Y los míticos, ya dije, Aztlán, Tamuanchán, Chicomostoc. El principio de esta historia es acerca del origen de la vida en un lugar mítico, donde los dioses, en este caso el dios de Huitzilopochtli, les dice a su gente que hay que ir hacia el sur, a buscar otro lugar, ¿no? Y así empieza esta tira de la peregrinación. ¿Qué características podríamos tener de Aztlán? ¿Qué significa estrictamente Aztlán? Aztlán significa lugar de garzas o lugar de blancura. Y de ahí viene el nombre de aztecas, de ese lugar mítico Aztlán. Pero digo, también ahora se les dice mexicas porque se establecieron en lo que fue luego México o Mexco, Tenochtitlan. Entonces, ambos nombres se aplican a esta tribu, ¿no? El nombre de azteca se refiere al origen de Aztlán y el nombre mexica a el nombre de destino, México o Mexco. Y bueno, pero como también decía, no fue la única tribu que emigró. En diferentes fuentes se menciona que de estos lugares míticos de Chicomostoc específicamente, también salieron los Xochimilcas, los Chalcas, los Tepanecas, Culhuas, Tlaxcaltecas y otros, ¿no? Y también hay variación, depende de la fuente. Pero digamos, los aztecas fueron los últimos que salieron de aquí, los primeros, los advenerizos que llegaron a lo que fue el Valle de México. Y entonces cuando llegan los aztecas al Valle de México, pues se encuentran con que ya las tierras están ocupadas por otros pueblos y ellos tienen que encontrar su camino y tienen que hacer su campo, como decimos, para establecerse, ¿no? Y no solo este códice Boturini al que me refiero, sino otros textos cuentan lo difícil que fue esta migración, porque fue una migración, como ya dije, de casi 200 años, pero una migración de continuas guerras, en la que los aztecas terminan por convertirse en este pueblo poderoso que precisamente se definió por su habilidad guerrera, por su motivación guerrera también, y eso debido a que pues su dios tutelar era Huitzilopochtli, dios de la guerra. Y es muy interesante también ver en otros textos como la Crónica Mexicana de Alvarado Tesosomo, que también narra toda esa peregrinación con mucho detalle, como Huitzilopochtli constantemente le está diciendo a los mexicas que su destino es ser guerreros, que ellos en un momento lograrán liderar en toda la región, que su destino es ser los señores, no las víctimas, no los esclavos, ¿no? Y entonces al final vemos cumplida esa profecía del dios Huitzilopochtli. Nadia, a mí me resulta muy fácil entender que si Aztlán estaba en el norte y eran varias las tribus que se vinieron hacia el sur, por decirlo de esa manera, y se fueron distribuyendo, pudieron ir creando civilizaciones laterales, es decir, civilizaciones a lo largo del camino, porque, por ejemplo, no sé si en un momento dado podríamos considerar que lo que hoy conocemos como el Tajín pudiera ser de los mismos náhuatl y otros lugares. Eso siempre y cuando sea en el norte.
¿Qué pasaría si fuera en el centro? Entonces hablaríamos de una diáspora de tribus que se mueven en todas direcciones. ¿Qué opina de eso? Es lo que parece, claro, como lo dicen estos relatos, los aztecas fueron los últimos, estas otras tribus salieron antes y digamos que se perdieron o se distribuyeron en el camino. Y bueno, lo que tenemos ahora es la evidencia lingüística, perdón, y, y la relación entre todos estos pueblos es precisamente una lengua en común. Pero bueno, también eso pudo ser producto de cuando los aztecas lograron tener el dominio del territorio, también su lengua se impuso con otros pueblos. Pero bueno, la verdad no estoy muy segura de cómo pudo haber sido esa migración de los otros pueblos, pero sí que en los relatos de los nahuas se vuelven a encontrar con los xochimilcas, se vuelven a encontrar con los chalcas, con los tepanecas, con los tlaxcaltecas. Una pregunta que me inquieta. Sí. Un lugar aquí cerca de la ciudad de Zacatecas, al que también se le conoce como la quemada o Chicomostoc. ¿Ese nombre corresponde a la tira de la peregrinación, al código Boturini, o simplemente se les ocurrió y le pusieron ese nombre? Pues no lo sé, puede ser simplemente un homónimo, porque bueno, Chicomostoc simplemente significa el lugar de las 7 cuevas, pero pues el nombre puede aplicarse a diferentes geografías en dado momento. En realidad, ese Chicomostoc del que se habla en los textos coloniales es un lugar que no se ha podido identificar. Me llama mucho la atención dos aspectos Sí. que quiero comparar, a ver qué opina. En primer lugar, que los aztecas o los mexicas fueron los últimos que llegaron al Valle de la Náhuac y tuvieron que luchar mucho para poder controlar la situación, pero finalmente se terminaron convirtiéndose en una potencia increíble. Idéntica suerte de los romanos, que también llegaron a la península itálica, al Lacio, como los últimos, y lo mismo. Y la segunda es que Chicomostoc significa las 7 cuevas y Roma está en las 7 colinas. ¿Sí? ¿Qué detalles tan interesantes o curiosos, ¿no? Sí, sí, no, definitivamente, y se ha establecido mucho, sí, ese paralelismo entre los romanos y los aztecas o mexicas, por su habilidad de guerrera, por el gran imperio que establecieron, y sí, muchos aspectos míticos o religiosos coinciden con los romanos, pero a veces no solo con ellos, sino con otras culturas, ¿no? Y yo creo que a veces eso nos habla también de, más que nada, de cómo diferentes civilizaciones, culturas, piensa de alguna forma de la misma manera o en términos muy similares sobre pues todo lo que tiene que ver con aspectos espirituales o religiosos o de sus ancestros, ¿no? Otro aspecto interesante que podría ser similitud y que pudiera justificar el que los misioneros cristianos del siglo XVI, los primeros que llegaron, hablaran de las 10 tribus de Israel, es el hecho de que también Israel es llamada por su Dios y también peregrina y va a buscar la tierra prometida. También hay una señal de tierra prometida. Algo similar a lo que sucede precisamente con los náhuatl, en particular con los aztecas. ¿Qué opina? Sí, no, y precisamente esas similitudes, los frailes europeos pues se agarraron de esas similitudes para
establecer estas conexiones y para abogar por a lo mejor cierto método de evangelización o para reafirmar la idea de que, bueno, en realidad los indígenas tienen una sofisticación religiosa, cultural, como la de otros pueblos del viejo mundo, ¿no? Y uno de los frailes que se me viene a la mente por esto es Fray Bartolomé de las Casas, que hizo toda una historia comparativa entre las religiones antiguas del viejo mundo y las religiones del nuevo mundo. Y bueno, si uno lo lee, o sea, los paralelismos pues son no solo evidentes, sino muchísimos. Qué interesante. Yo no conozco esa obra de Bartolomé de las Casas. ¿Cómo se llama? Sí, es la apologética historia sumaria. Ah, Eh, interesante. y es un texto larguísimo, Sí. muy detallado, de religiones de Grecia, de Egipto, de los israelitas, para luego terminar con las del Nuevo Mundo. Qué interesante. Creo que vale la pena buscarlo. Apologética, Historia sumaria. historia sumaria. Ujú. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer una hora de pausa, doctora, y hay algo que me interesa mucho destacar, es que la justificación de muchos pueblos tiene que estar basada siempre en un origen divino. Ujú. Tiene que haber una explicación. ¿Sí? Sí, hablemos de eso. Sí, vamos a una pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con la doctora Nadia Cervantes Pérez. Ella es escritora lagunera, es doctora en literatura virreinal con especialización en antropología e historia. Actualmente es maestra de la Universidad de Princeton en Estados Unidos y habla náhuatl, aparte de los idiomas actuales que ella maneja. Y bueno, doctora Nadia, ¿qué más podemos decir de los náhuatl antes de hacer un análisis de por qué tenemos que estar aprendiendo o estar conociendo la historia? Bueno, lo último que podría decir sobre esto es que en este país tenemos la fortuna de todavía tener unas fuentes muy directas de esos pueblos y las historias de los pueblos indígenas que, bueno, nos enriquecen mucho como país, ¿no? Eh, y específicamente uno de los textos que yo más valoro es este texto que mencioné, la Crónica Mexicana de Hernando Alvarado Tesosomo, que es decir, fue un descendiente de Moctezuma y que escribió eh, en, 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 alfabéticamente, ¿no? Con pintura, sino que nos narró a la manera europea la historia de los aztecas. Y realmente si se tienen la oportunidad de leerlo o de leer partes de esto, es muy revelador, ¿no? de la cultura de los aztecas, porque él utiliza muchos términos en náhuatl eh, y de los cuales se aprende mucho sobre la religión y la cultura de este pueblo, ¿no? Y de lo que significó para ellos llegar a Tenochtitlan, lograr vencer a los pueblos que estaban asentados ahí. También es revelador, o sea, la manera en que eran muy eficientes en cuestiones de guerra, a veces despiadados, y el por qué entonces cuando la conquista por parte de los europeos, Hernán Cortés logra hacer alianzas con otros pueblos indígenas, ¿no? De alrededor, claro, porque los despreciaban a los aztecas, muchos otros pueblos, ¿no? Los tenían sujetos, los habían tenido sujetos por tanto tiempo, que en cuanto vieron la oportunidad de vencerlos, lo hicieron, aliándose con los europeos. Entonces, es importante que leamos esas fuentes primarias, esas fuentes que son el origen de muchas otras historias que vienen a continuación y que dieron origen también
a nuestros propios mitos de origen, ¿no? Como mexicanos, ¿no? Todo el mundo sabemos como mexicanos que somos una mezcla europea e indígena, pero realmente creo que hace mucho más falta escarbar más en ese pasado indígena desde una perspectiva o desde una visión menos occidentalizada, ¿no? Tratar de entenderlos desde su propia voz, desde su propia lengua, desde sus propios parámetros culturales, y tratar de dejar un poco más de lado los estereotipos que tenemos sobre estas culturas, ¿no? A nosotros nos gusta a veces mucho enaltecer a las culturas indígenas, sobre todo la azteca, la maya, pero también en el día a día, pues todavía sobreviven estos pueblos indígenas, ¿no? Entonces, hay que valorar y reconsiderar el valor que, que tienen todavía estas culturas. Y por eso me parece muy importante hablar de estos temas en este año 2021, que conmemoran esos 500 años de la caída de ese gran imperio, pero también reflexionar en las implicaciones que eso tuvo para los pueblos indígenas de hoy en día, y para nosotros también eh, como mexicanos y mestizos, y a veces los que somos más mestizos, los que somos menos mestizos, pero que al final todos tuvimos este origen en este lugar, ¿no? Me gusta mucho esta idea porque generalmente algo que ha manejado es a esos estereotipos europeos, ese eurocentrismo. Ujú. Tratamos de transculturizar a México. Es decir, he escuchado y he tenido dificultades con algunas personas que han opinado que el problema de México son los indígenas, que deberíamos, que son una ancla, está allí puesto y que no permite crecer al país. Pero sin embargo, desde el punto de vista inclusive turístico, son una riqueza. Yo pienso igual en el sentido de que no debemos transculturizar, sino que debemos multiculturalizar. Es decir, debemos aceptar las culturas por sí mismas. Debemos aceptar que hay culturas actualmente en México, que es uno de los países que tiene los más altos números de idiomas, de lenguas, ¿sí? Tradiciones y demás. Ahora, aquí la pregunta sería, ¿es innato del ser humano buscar su historia? Bueno, pues le pregunta a alguien que qué es lo que ha hecho toda su vida, es casi a lo que me dedico, entonces para mí, claro, y no solo es innato, sino que es fundamental, o sea, porque uno no puede ver hacia el futuro si no tiene una idea clara de su propio pasado, si no se ha puesto a pensar de dónde viene, ¿no? Para saber a dónde vamos, a dónde queremos ir. Y bueno, me entristece mucho también esta actitud a veces de algunos que piensan que un problema de México son los pueblos indígenas, porque yo creo que si la gente, si de veras nos fuéramos a ver los textos en náhuatl escritos por estos indígenas de estas culturas prehispánicas, veríamos la riqueza enorme que aportan, eh, lo fascinante que es ver que otra cultura es tan diferente, pero eh, que tiene una forma de pensar completamente novedosa, creativa. Es algo que aporta, que nunca va a dañar, sino al contrario, siempre enriquecer. Y bueno, esa actitud a veces refleja la manera en que nos comportamos o lo que hacemos hacia los indígenas de ahora, contemporáneos, ¿no? Que los consideramos menos.
Y bueno, es un completo error. Deberíamos celebrarlo, sacarle provecho, no minimizarlo. Y no solo usarlo para el turismo, como también usted mencionó. Sí, definitivamente. Ujú. Es muy doloroso, los comentarios que está haciendo realmente son reales y es muy doloroso ver eso. Me consta porque pues me encanta viajar, me encanta visitar y me consta que en la mayoría de los lugares a donde uno llega se encuentra a estudiosos extranjeros, alemanes, norteamericanos, universidades norteamericanas, que invierten grandes cantidades de dinero en hacer estudios de lugares. Ujú. Eh, Afortunadamente hoy ya existe el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya existen otras organizaciones que hacen estudios profundos, pero no todas las universidades dedican sus ingresos a hacer estudios antropológicos y arqueológicos de esta naturaleza. Por ejemplo, yo digo, hay mucha gente que dice que los mayas son los griegos de América. No, yo digo que los griegos son los mayas de Europa. Claro, Me molestó mucho hace muchos años que estuve en Ekpalam. Su principal es un centro arqueológico maya en Yucatán. En Yucatán. Pues que me pierdo entre Yucatán, Quintana Roo, Campeche. Pero creo que está en Yucatán. Que su principal edificio le llaman Acrópolis. Y eso a mí se me hace que no es correcto. Debe tener su propio nombre, claro. independientemente de, ¿sí? Es que sí, otra vez queremos ser la imitación de algo europeo y no algo original y propio, ¿no? Digo que la Acrópolis es divina y muy valiosa, pero pues también sí, hay que valorar lo nuestro por lo nuestro. Y a veces cuando comparamos así, simplificamos mucho, ¿no? Eh, Porque aunque hay cosas que coinciden entre las diferentes culturas del viejo mundo y el nuevo mundo, pues también hay cosas que las distinguen y que son dignas de resaltarse. Eh, Ahora, en México, afortunadamente, gracias a la UNESCO, existe una cantidad tremenda de patrimonios culturales reconocidos mundialmente que los mexicanos pocos lo conocen, muy pocos. Es increíble que haya personas que prefieran viajar fuera del país o exclusivamente a las costas. Gente que va, por ejemplo, qué sé yo, a Cancún, a Playa del Carmen, y estando tan cerquita a Tulum, estando tan cerquita a Chichén Itzá, estando tan cerquita a otros centros arqueológicos maravillosos, no los visitan, no van a ellos. Sí, y yo creo que sí es una excelente idea de la doctora Nadia Cervantes el que este año de 2021, en que se celebran tantos eventos importantes de la historia de México, pudiéramos aprovecharlos para promover más todo esto. claro, claro. Y bueno, también en la escuela debería enseñarse un poco más este, la importancia de saber un poco más sobre el pasado indígena de nuestro país, ¿no? No podemos ignorar una parte de nosotros, tendríamos que conocerlo todo, ¿no? Y sí, si al auditorio que nos escuche, pues sí, invitémoslo a que conozcan la parte indígena de México también, y pues empaparse un poco más de esta otra forma de ver la vida, de esta otra cultura, y yo creo que se van a sorprender de su riqueza. Este año yo tengo una serie de personas invitadas. Hoy abrimos con la doctora Nadia Cervantes, pero a lo largo del año vamos a tener a personas muy destacadas que se han especializado también en temas específicos e inclusive uno de las personas que quiere platicar mucho sobre Aridoamérica, que muchos no saben dónde es. Bueno, pues es aquí donde estamos justamente, porque en realidad Mesoamérica podemos decir que empieza yo creo que de Zacatecas para abajo, ¿no? Ujú, Más o menos, ujú, doctora. más o menos, sí, sí, sí. Sí, pero también el norte de México también tiene una historia muy rica en cuanto a culturas indígenas que debemos conocer también y que nos deberían interesar mucho siendo laguneros, ¿no?
o sea, la laguna no empezó, nuestra historia no empezó cuando se fundó Torreón, ¿no? Empezó mucho antes. Sería bueno conocerlo un poco más. Así es. Y bueno, comentarle a nuestro auditorio en este primer programa del año que vamos a tener toda esa serie de programas. Hemos conformado un grupo muy interesante de historiadores, bueno, de amantes de la historia, vamos a llamarle de esa manera, porque sería muy pretencioso hablar de que somos historiadores, somos amantes de la historia. En este grupo, por ejemplo, está muy comprometida la señora Yeye Romo, a quien le mando un cordial saludo, y además de este programa de diálogos con la historia que vamos a dedicar el año entero para hablar de estos temas, también vamos a crear una página web que vamos a publicar en las redes sociales sobre todos estos temas precisamente. Y aquí aprovecho para invitar a la doctora Nadia Cervantes Pérez que nos escriba algún documento con imágenes inclusive para publicarlos en esa página web con la que nos vamos a acercar a toda la población. Doctora, claro que sí. Gracias, qué amable. Antes de que termine el programa, en los 2 minutos que nos quedan, me gustaría si tiene algo más que agregar sobre la importancia mundial de las culturas precolombinas, prehispánicas, precortesianas, inclusive se les llama también. Claro. Bueno, solo decir que creo que no solo bueno, lo que estamos diciendo aquí en este programa es importante, sino que esta idea de revalorar a las culturas indígenas se está haciendo en Estados Unidos, en Canadá, en lugares en donde los pueblos nativos han sido discriminados por tanto tiempo, e incluso en mi universidad de Princeton acaban de dar muchísimos fondos para la contratación de profesores especialistas en culturas nativoamericanas, precisamente porque se está viendo la importancia de revalorarlas. Y bueno, también incluso si vemos ya en el gabinete de Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, eligió por primera vez a una nativoamericana para uno de sus ministerios, de sus secretarías, lo cual pues ya era justo y necesario, ¿no? Pues vamos a seguir adelante con todo esto. Doctora Nadia Cervantes Pérez, escritora lagunera, doctora en literatura virreinal, especialista en antropología e historia. Muchísimas gracias y a lo largo de todo este año vamos a estar esperando que participe más con nosotros. Me encantaría. Muchas gracias por la invitación y siempre es un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel, la coordinación general de este programa, su voz en el dato histórico. Gracias a mi compañero Roberto Ríos en los controles de grabación. Y a ustedes, estimadas amigas y amigos, los esperamos el próximo sábado. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy feliz fin de semana.